profesor de inmunología de la Universidad de Anáhuac, México, investigador del Hospital Agustín O. Jorán en México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director del Centro de Investigación Kohler and Milstein en Hrishor, Yucatán, México. El doctor Abraham Simon nos va a deleitar con la conferencia Prevención en pacientes vulnerables, la importancia de la inmunidad pasiva de larga duración. Con ustedes, el doctor Abraham Simon. Hola, buenas tardes a todos. Un gran privilegio poder estar aquí. Yo soy Abraham Simón, soy de una pequeña comunidad del norte del estado de Yucatán en México, una comunidad maya de nombre Tzitzantum, y agradezco muchísimo la invitación para estar aquí con ustedes. Quedamos pocos, pero donde hay más de dos está Dios. Estos son mis conflictos de interés, que la verdad son todos, y eso a la vez me permite hablar de una manera neutral del tema. Esta presentación está financiada por la empresa AstraZeneca, pero todo lo que yo aquí mencione son opiniones netamente personales. Bueno, no hay ninguna duda que la vacunación, sobre todo tan temprana, recordemos que antes del final del primer año de la pandemia ya teníamos la primera vacuna disponible para empezar a vacunar a la gente más vulnerable. Y la vacunación ha cambiado definitivamente el curso de la pandemia del COVID, pero esto no ha sido para todos. Platicaba hace un momento con un grupo de investigación en cáncer, y esta gente vulnerable que suele no tener una buena respuesta a la vacunación por diferentes razones, todavía está aislada, todavía está en casa, y con ellos todavía tenemos una gran deuda que la vacunación no ha cubierto. Hablar de anticuerpos monoclonales, que ha sido mi pasión de toda la vida, es algo que me llena de satisfacción, pero siempre que pensamos en anticuerpos monoclonales pensamos en enfermedades inmunológicas, en enfermedades autoinmunes. Ahora a la mañana escuchábamos algunas pláticas de asma. Entonces siempre pensamos en el sistema inmunológico, pero difícilmente pensamos en enfermedades infecciosas. Y a diferencia de lo que creemos, el uso de los anticuerpos monoclonales para la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas es algo que ya tiene muchísimo tiempo. Ustedes en neumología tendrán la experiencia del tratamiento y prevención de virus sincitial respiratorio, pero aquí pueden ustedes encontrar una larga lista de diferentes enfermedades en las cuales se ha tenido éxito del uso de anticuerpos monoclonales en enfermedades infecciosas. Y definitivamente COVID era el escenario idóneo para pensar en anticuerpos monoclonales, esencialmente por una cosa. Nosotros conocemos muy bien que la vía de entrada del virus es a través de la interacción con los receptores CECA expresadas en la superficie de la célula huésped. Ahora sabemos también que hay otros receptores como son CD147, como son receptores de proteínas transmembranales y otros receptores que usa el virus para infectar a la célula huésped, pero esencialmente esta interacción la hace a través de la proteína S o la proteína Spike, como muchos reconocen. De tal manera que la mayor parte de las vacunas fueron diseñadas pensando en este epítope, la proteína S.
no todas, pero sí la mayor parte, y era lógico pensar que el desarrollo de anticuerpos monoclonales capaz de bloquear la proteína S del virus SARS-CoV-2 podría ser una potencial terapia para el COVID-19. Y desde entonces se han desarrollado múltiples anticuerpos monoclonales. Yo he tenido la posibilidad de trabajar cuando menos con 10 diferentes monoclonales, entre ellos el cóctel de Regeneron que ustedes tuvieron en algún momento aquí. Y cuando pensábamos que teníamos resuelta la pandemia, porque el resultado que teníamos tratando a los pacientes con anticuerpos monoclonales era espectacular, cambiaba el curso natural de la enfermedad. Esto fue cierto hasta la variable Delta, y especialmente con Delta, en donde los pacientes se ponían muy graves y en donde la patogenicidad de este virus era especialmente agresiva. Empezamos a tener hasta jóvenes llegando al hospital. Hasta aquí pensábamos que estaba resuelto, pero como alguien dijo por ahí, llegó Omicron. Y no solamente disminuyó la eficacia de las vacunas, porque esto es algo cierto, aunque no nos guste mucho, ya no importa si nos ponemos 4, 5, 8, 10 dosis, hay que cambiar el epítope, hay que cambiar la vacuna, hay que tener una vacuna para Omicron, porque los resultados que se están teniendo no son los mismos que tuvimos al inicio. Bueno, lo mismo pasó con los anticuerpos monoclonales, y el trabajo de mucho tiempo con el cóctel de Regeneron y otros monoclonales que habíamos desarrollado se cayó y pensamos que era el fin. Sin embargo, hay un grupo, un par de anticuerpos que yo les llamo anticuerpos resilientes, porque a pesar del surgimiento de diversas variantes de preocupación, han mantenido su capacidad de neutralización. En este momento solo podemos enumerar dos. Uno, que es Vebtelovimab, que todavía no ha publicado sus ensayos clínicos. Los resultados que tenemos de su capacidad neutralizante son in vitro, no en vivo, y no conocemos cuál es su capacidad de reducir riesgos. Y el otro es una combinación de dos monoclonales conocidos como Tixa y Silga, y el conjunto de estos dos anticuerpos monoclonales se conoce como AZD7442. Y estos anticuerpos monoclonales, como podemos ver aquí, no solamente han mantenido su capacidad neutralizante con la variante BA2, sino estudios más recientes han mostrado que es capaz de neutralizar BA4, BA5, e incluso la última variante que está desplazando a BA5, que es la BA257, que es la que nos preocupa realmente. BA5 y atrasito viene BA257. Entonces han mantenido esa capacidad de neutralización. Y esto lo ha hecho por una razón esencial, su diseño. Y el diseño de estos anticuerpos monoclonales es muy interesante. Este es el dominio que interactúa con los receptores en la superficie de las células del huésped. Este es el dominio de contacto. Y como podemos ver, la combinación de Tixa y Silga es capaz de bloquear de manera mutuamente excluyente dos diferentes epítopes del sitio de unión, y por lo tanto, independientemente de las mutaciones potenciales que puedan ocurrir aquí, es tan grande el sitio que bloquea que a pesar del surgimiento de nuevas variantes sigue siendo eficaz. Adicionalmente, el diseño de este anticuerpo monoclonal es muy interesante porque no solamente se hicieron modificaciones para su reciclamiento, y esto hace que su vida media sea prolongada, es de al menos 6 meses y puede llegar hasta los 12 meses de vida media, sino que la mayor ubicación que tienen estos anticuerpos monoclonales es en mucosas, que es el sitio o la vía de infección del virus SARS-CoV-2.
Adicionalmente, este es un verdadero anticuerpo neutralizante, porque fue modificada la fracción cristalizable, la región FC, lo cual impide que interactúe con los receptores FC y con moléculas del complemento como son C1q. Y la preocupación que puede generar estimular la respuesta inmune en el COVID-19 se bloquea. No potencia la respuesta inmune, simplemente su actividad es neutralizante. Este es un anticuerpo verdadero neutralizante. El desarrollo de esta molécula ha sido muy intenso, se ha desarrollado de una manera muy amplia y va desde profilaxis preexposición, posexposición, tratamiento y tratamiento en pacientes hospitalizados, y voy a presentarles algunos de los resultados de una manera muy breve. Sé que están cansados y es el final de una larga jornada. Y vamos a empezar con un estudio muy interesante que es el estudio PROVEN, que hicimos con la dirección del doctor Levim. Este fue un estudio de profilaxis preexposición. Se incluyeron alrededor de 5,000 sujetos, todos ellos con una alta exposición al virus y con un alto riesgo de progresión hacia formas graves de la enfermedad. En ellos se aleatorizaron 2:1 para recibir 600 miligramos de estos anticuerpos monoclonales o bien placebo. Estas son las características demográficas y, como podemos ver, en este grupo se incluyó un 5% de pacientes con EPOC. En esta curva de Kaplan y Mayer podemos ver de una manera muy clara los resultados que se obtuvieron. En rojo podemos ver el grupo que recibió AZD 7442 y este es el grupo que recibió placebo. Podemos ver que el riesgo fue significativamente más alto en aquellos que recibieron placebo y pudimos estimar una disminución del riesgo relativo del 83%, incluso más alto que algunas vacunas. Otro aspecto muy importante es la seguridad. Y como ustedes saben, los anticuerpos monoclonales de hoy en día ya no tienen el mismo problema que los anticuerpos iniciales, que incluso fueron murinos en algún momento. Luego fueron quiméricos, humanizados. Ahora los anticuerpos monoclonales son completamente humanos y son idénticos a los humanos. Esto hace que nuestro principal temor, que es su efecto alergénico, sea muy bajo. Y en más de 10,000 sujetos que han sido evaluados en diferentes ensayos clínicos, solamente hemos tenido una reacción anafiláctica no mortal que se pudo controlar sin mayores complicaciones. Es decir, el uso de anticuerpos monoclonales en el tratamiento y en la prevención tiene un perfil de seguridad bastante bueno. Voy a saltarme este estudio por cuestiones de tiempo. Y vamos a explorar un poquitito acerca de la utilidad que pudiera tener para el tratamiento del COVID-19. En este estudio, conocido como TACKLE, fue un estudio fase 2, doble ciego, controlado con placebo. Incluimos alrededor de 1,000 sujetos para recibir la combinación de Tixagicilga 600 miligramos o bien placebo. Y nuestro objetivo principal fue evaluar la reducción del riesgo de hospitalización o muerte en pacientes con alto riesgo de progresión de COVID-19. Estas son las características demográficas y vemos que también se incluyeron en este grupo de sujetos pacientes con enfermedad pulmonar crónica o asma. Aquí podemos ver los resultados iniciales. Estos anticuerpos fueron puestos antes del día 7 del inicio de los síntomas y cuando se administraron incluso tardíamente, 7 días después,
encontramos que la reducción del riesgo fue de alrededor del 50%. Desde luego sabemos que en COVID, mientras más temprano hagamos la intervención, mucho mejores serán los resultados. Cuando los sujetos fueron intervenidos antes de los 5 días, la reducción del riesgo fue del 67%, y cuando se intervinieron en los primeros días, encontramos resultados incluso similares a los que encontramos con Paxlovid y con otros antivirales, que es alrededor del 90%. Bueno, pero también es importante que podamos revisar, ya para finalizar, algo de evidencia del mundo real. Y es importante decirles que estos estudios se hicieron durante la curva Delta, no durante la curva Omicron, así que es importante encontrar evidencia más reciente. Este fue un estudio que hizo la Universidad de Harvard, en donde los sujetos fueron tratados en profilaxis preexposición con AZD7442, 222 sujetos trasplantados de órgano sólido, incluyendo trasplante de pulmón, y podemos observar cómo incluso en la vida real, cuando comparamos placebo con la combinación de tixazilga, la reducción del riesgo de tener una infección sintomática, prevenir la infección sintomática, es muy elevada. Otro estudio del mundo de la vida real nos permite ver qué es lo que pasa en sujetos vacunados. En este ensayo clínico se incluyeron, la mayor parte de ellos estaban vacunados con 2 dosis de vacunas RNA o AD26, y como podemos ver en esta curva de Kaplan y Meyer, aquí podemos evaluar varios puntos. El riesgo de tener un COVID sintomático se disminuyó 3 veces en comparación con el grupo placebo. Cuando estos sujetos se infectaron, su riesgo de llegar a hospital se disminuyó alrededor de 8 veces. Y cuando los sujetos llegaron al hospital, su riesgo de mortalidad se disminuyó también 3 veces comparado con placebo. Es decir, que la evidencia encontrada en los ensayos clínicos se puede reproducir de una manera muy contundente en los ensayos de la vida real. Con esto podemos concluir que a mí me parece que hemos venido a saldar una deuda que teníamos con una población vulnerable, que tiene un alto factor de riesgo, no solamente por su condición clínica, sino por su baja respuesta a la vacunación. Y en estos sujetos el uso de anticuerpos monoclonales puede ser eficaz como inmunización pasiva, tanto para prevenir como para tratar la enfermedad, con una reducción del riesgo relativo de infección de alrededor del 80%, que es similar a lo que encontramos con los tratamientos más eficaces para el COVID-19, como son Paxlovid, como es el mismo Remdesivir usado dentro de los primeros 5 días. No solamente es capaz de reducir el riesgo de infección, hospitalización o muerte, sino que su perfil de seguridad es muy bueno, y los efectos secundarios adversos relevantes o trascendentes son mínimos, por no decir que nulos. Y con esto terminamos y agradezco su atención. Buenas tardes.